Hola a todos, bienvenidos a Detox Teológica, donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy tenemos la sesión 172, seguimos en Apocalipsis capítulo 2, hemos hecho un par de, este, de paréntesis para estar hablando de tres temas principales. En la sesión, la primera sesión del paréntesis se habló sobre la cuestión del árbol de la vida, el segundo, el libro de la vida, y ahora vamos a ver lo que serían las llaves, la muerte y el Hades. La muerte y el Hades la vamos a dividir en mínimo en dos partes. Es un tema un poquito más complejo y profundo en esto, que se puede derivar de muchas cosas, ¿no? Si quiero yo también explicar en esta ocasión un poquito de manera muy superficial, quiero explicar de manera muy superficial todos otros aspectos que se pueden derivar de este tema, ¿ok? Y este tema también lo voy a ver ahorita, no es lo que vamos a ver, pero por ejemplo, para aquellos que están acostumbrados, familiarizados sobre el credo de los apóstoles que dice cuando Cristo murió y descendió a los infiernos, la pregunta es, ¿descendió a los infiernos o no? ¿Y por qué desde el punto de vista de una teología reformada, por qué todas las iglesias reformadas utilizan ese credo? ¿Por qué dice que desciende cuando no desciende? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay otras cuestiones de otras doctrinas que sí lo ven ahí y es interesante ver unas por qué lo ven y otras porque no lo vemos, cuál es la interpretación, y ahí sí hay división, ¿ok? Ahí sí va a haber un concepto de división y también lo quiero ponerlo para que vayamos, pues, teniendo un poquito más argumentos y poder dar una opinión más teológica. Recordemos que debemos de pensar nosotros teológicamente, no nada más moralmente. Pensar moralmente no es la teología y la exégesis correcta. Se tiene que hacer una exégesis en términos de Cristo y obviamente de todos los pasajes y en toda la narrativa, como le llaman, de la metanarrativa de la Biblia, y después irlo ampliando. Pero hay otros conceptos que se van a derivar también y otros vamos a ver, por ejemplo, esta del Hades. Hay algo y más en doctrina católica, por ejemplo, doctrina luterana, también andan pensando un poco parecido y hay otros que no. Entonces, a lo mejor para ciertas personas que nos ven o escuchan, no van a, no van a tener todo un trasfondo de diferentes doctrinas, pero algunos sí lo van a poder. Entonces, por eso lo voy a dar también un poquito más arriba, más superficial. Muy bien, entonces el día de hoy voy a iniciar con dos pasajes y los pongo uno al lado del otro porque van a ser paralelos. Ya habíamos visto lo que es Apocalipsis capítulo 1 y no hemos visto capítulo 3. Pero como ya vimos el 1 y vamos a ver el 3 y de una vez que estamos haciendo el paréntesis ya incluí este. Entonces voy a leer primero Apocalipsis 1, 17 al 18 y este mismo cuadrito lo voy a repetir unas 3, 4 veces hasta que casi sea muy familiar. Entonces dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Este es Juan hablando y escribiendo. Y él puso su diestra sobre mí, es decir, él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, ¿y quién es él? Cristo. ¿Ok? El que pone la mano es Cristo. Entonces, Cristo puso su mano derecha sobre mí, diciéndome, no temas, ¿ok? Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, en primer lugar, y lo desglosaré un poquito más, él lo ve y cae como muerto, ¿no? Una cuestión de muerto, hay unos que pueden estar y interpretan que cae muerto y hay una especie indirecta o sugerida de que apunta a una resurrección, ¿no? Caí muerto y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, pero aquí lo importante es centrarnos en Cristo. Aquí dice, es el que vivo. Él está, el que ha resucitado, en pocas palabras, porque estuvo muerto, mas ahora vive eternamente. Por los siglos de los siglos, es una manera de escribir por siempre.
No es que todos los siglos y otro siglo y otro siglo, no, sino es una expresión por siempre, eternamente. Entonces, el que vive eternamente. Y por eso él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, el tener las llaves de donde de la muerte y de las Hades va a tener un significado. Pero en Apocalipsis 3:7, Juan, con un nivel de griego diferente, y lo hace también porque recordemos que Juan está escribiendo y como escritor también, como todo escritor, puede jugar con el lenguaje, con los estilos. Y también aquí va a mover y a utilizar baja su calidad de griego para que aquellos que conozcan griego se darían cuenta que hay un cambio y para que esto les llame la atención y lo vean. Y entonces, esa es una. La otra es que Juan va a utilizar ahora y va a cambiar las llaves de la muerte del Hades con lo siguiente, y dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, esto es que el santo es Cristo, el verdadero Cristo, el que tiene la llave de David. Entonces, en capítulos, bueno, no, en el capítulo anteriores, en el 1, 17 y 18, dice que él tiene las llaves de la muerte del Hades, pero aquí ya lo sustituye y tiene la llave de David. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí con la llave de David? ¿En qué momento tiene esta relación? Y existe una relación, pero a esto se le llama la cuestión de paralelos. Es una manera de utilizarse para hacer un exégesis y decir, este pasaje me dice una cosa y el otro, y entonces tengo que hacer las dos para entender más. Y dice, tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Fíjense bien, estos dos, tanto la llave de David, para una persona normal, digamos, que no esté muy familiarizada, o algún cristiano que no esté muy familiarizado, que es la mayoría, el 90 y tantos por ciento, no va a entenderlo bien, porque la llave de David apunta al Antiguo Testamento. Y también después dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso apunta también, especialmente hacia a Isaías. Entonces, no, yo tengo que tener, y entre en este tiempo, su auditorio, el público de Juan, sí tenía esta capacidad de darse cuenta. Nosotros ya no. El problema es que ahora nosotros estamos metiendo cualquier tontería, concepto de situaciones que están sucediendo en el mundo, y queremos hacer interpretaciones y hemos olvidado todo lo que realmente está. ¿Okay? Entonces, es una manera de escribir, lo relaciona, relaciona su experiencia, su visión con su audiencia. ¿Ok? Entonces, pareciera que ahora nosotros queremos ver la audiencia, hacer la audiencia y la queremos ver temprano. Ok, también hablaba, he comentado y hemos discutido con otras personas cuando habla de que sucederán pronto las de profecías. ¿Pronto a qué referimos? Pronto. ¿Cuánto tiempo ya tiene que se escribió esto? O sea, no es ahorita. Dice, utiliza un lenguaje específico y apunta mucho a pasajes del Antiguo Testamento. Había considerado también poner otro tema que vamos a ver, pero lo comento, que también utiliza a lo que la gente está acostumbrada a escuchar y también culturalmente lo tiene. Por ejemplo, Pablo en el Areópago, cuando habla, claro, pareciera que Pablo era un griego también, porque conocía perfectamente todo. Era un hombre muy este, educado, muy inteligente, un genio, ciertamente, y él podía y utiliza el mismo lenguaje y utiliza también la lógica. Él utiliza también la lógica y empieza a discutir, a hablar. ¿Okay? Era sumamente hábil para ese tipo de situación. Así que, bajo esto como ejemplo, si yo digo que dónde anda, y alguien contesta, no, es que andaba rodeando la tierra y andando por ella.
Para los que no estén relacionados con otros pasajes de la Biblia, a lo mejor esto dicen, no, pues esto no tiene nada que ver. Pero para los que estén relacionados y principalmente con esto se encuentra en otro pasaje. Este pasaje está en Job 1 y es cuando están sentados todos los ángeles y delante de Dios, y dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, si alguien dice de rodear de la tierra y andar por ella, pues a manera de broma también, pero los que conocen se van a recordar, dice, oye, pues eso lo dijo Satanás. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces después ahí cuando es Dios le permite que lo tiente para más no toque su corazón. Pero aquí el punto es tratar de explicar, y lo pongo como ejemplo para que lo podamos entender mejor, y de cómo Juan está hablando, y hay muchísimos esas referencias que hace, y si no yo lo trato de ver, qué es lo que el que lo escribió bajo inspiración divina que está diciendo, ¿ok? No lo voy a entender. Y voy a entender otra cosa que no es. Y para los que quieren, y cualquier, digamos así, como dicen, estudiante o persona estudiosa de la palabra, o que quiere saber lo que Dios dice, no lo va a tirar esto a saco roto, ¿no? Entonces sí es importante entender este tema. Ok, ahora, otra vez. Vean aquí que dice: yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Esto dice ahora, esto dice el santo, el verdadero. Todo esto que está aquí lo cambia en el otro versículo paralelo, que es el 3:7. Y la otra parte que le quedaste el paralelo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, y dice: el que tiene la llave de David. Entonces digo, caray, vamos a ver qué significa esto de llave de David cuando lleguemos. Hoy no. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso sí lo voy a ver tantito al final. Entonces, vamos aquí. Esto aquí quedó inconcluso. ¿Cuáles son las raíces contextuales de las llaves y del Hades, por ejemplo? El Hades, quiero también decirlo que dentro de la mitología griega, el Hades era uno de sus dioses, y ahí tenemos la estatua de Hades, ¿ok? Esta de la izquierda, con este perro con 3 cabezas, y se me hizo nada más curioso en Disney, este es el que es el Hades. Entonces, vean que hasta el mismo concepto lo van utilizando, y también se puede utilizar hasta en caricaturas, pero el de la estatua, la que utilizaban, este era el rey del Hades. Entonces, ¿cuál era el Hades? De acuerdo a, lo quiso poner de acuerdo a Wikipedia, y lo voy a leer directo, y dice: en el inframundo griego, a eso se le conoce como el Hades, ¿ok? Entonces, el inframundo, ahorita lo vemos, es un término general que se emplea para describir el reino del dios Hades. Según la mitología griega, las primeras ideas sobre el más allá en la mitología griega indican que en el momento del fallecimiento, y quiero ser enfático aquí que estés hablando de mitología griega, porque después alguien va a pensar que yo estoy leyendo como si fuera cuestión de Biblia. Por eso necesitamos estar muy atentos y quitarnos si es parte de la intoxicación. Si alguien piensa así, entonces es un resultado de la intoxicación que se tiene. Las primeras ideas sobre el más allá en la mitología griega indican que en el momento del fallecimiento, la esencia del individuo, el psique, se separa del cuerpo y es transportada al inframundo. Las primeras referencias mitológicas, por ejemplo, el de la Iliada y el de la Odisea y de Homero, los muertos se agrupaban indiscriminadamente y albergaban una posexistencia sombría. Sin embargo, en la mitología más tardía, por ejemplo, en la filosofía de Platón, evolucionó, ¿verdad? Se comenzaron a segregar a los individuos según fueran buenas
o malas personas. Entonces, observen cómo este tipo de ideas vienen desde muchísimo más atrás, que la misma cultura los va pasando. Y dice, aquí, el inframundo era normalmente referido como Hades debido al dios homónimo, o sea, Hades, el que vimos, ubicado en la periferia del mundo, ya fuera en los confines del océano, también asociado al dios del mismo nombre o bajo la tierra. ¿Ok? El lugar donde se encuentra el Hades, veamos ahí dónde estaba esto. La mayoría de fuentes lo describen como un lugar oscuro y con ausencia de luz, en contraste directo con el mundo de los vivos y con el resplandor del monte Olimpo. Residencia de los dioses, ¿ok? Es ahí donde vive, o sea, en la mitología griega, los dioses en el monte Olimpo. El inframundo se considera un reino invisible, a menudo entendido como un estado permanente de oscuridad, aunque también como enlace etimológico potencial con Hades, como lugar nunca visto, aunque es un lugar exclusivo para los difuntos. Algunos héroes consiguieron entrar vivos, como Heracles, Teseo y Orfeo. ¿Ok? Entonces, vemos que esto, esa manera de ir imprimiendo esos conceptos culturalmente, la gente ya no lo puede sacar, ¿no? Entonces, y los utiliza. El Hades era célebre por sus puertas en aquel tiempo, entonces hablamos ahora de puertas. Son conceptos que se jalan y también para explicarlos para la audiencia. ¿Ok? No olvidemos que este es para, para un auditorio, ¿ok? Ya que uno de los epítetos del dios homónimo era el de guardián de la puerta, sus características, ¿no? Entonces, guardián y como guardián, las llaves, ¿ok? Ciertos teólogos, no todos, indican que el tener las llaves de la muerte y del Hades se refiere a la soberanía cósmica a la que Jesús ha llegado tras el acto de Dios resucitándolos de entre los muertos. Ok, digo cierto porque esto es un concepto que algunos no y otros sí, pero esto es correcto en el sentido de que, y lo dice en la Biblia ahí, que ahora él ya tiene las llaves. Y vemos acá, los tres elementos aparecen en la breve descripción del Cordero en Apocalipsis 5, 6, dice que estaba y dice en pie como inmolado con 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y aquí, fíjense bien, cuando dice de pie o en pie, se refiere al hecho de que ahora está vivo, ha resucitado, ha vencido la muerte. Aquí un pequeño comentario también. Esto de manera para que sea más claro, es si yo trazara una línea y yo viera al hombre y directamente el reino de Dios en recta, para poder llegar otra vez, obviamente por medio de Jesucristo, existe ahí algo que va a estar la muerte. No puedo yo llegar sin que alguien venza a la muerte. ¿Ok? Porque una vez vencida, es parte de que ya está todo directamente para el tiempo de esa resurrección final. ¿Ok? Entonces, y el que vence y la vence en la cruz, al resucitarlo, por eso no lo puede mantener y resucita. Y dice aquí, de pie se refiere al hecho de que ahora está vivo. En otras palabras, no está muerto, porque resucitó, a pesar de que fue inmolado. Inmolado que fue, por así, crucificado. Y los 7 ojos, entendidos como los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra, es otra forma simbólica, porque no, nadie va con 7 cuernos, o sea, hay alguien con 7 cuernos, 7 ojos y 7 espíritus, es una forma simbólica de enfatizar la soberanía de Cristo. ¿Ok? En Apocalipsis 5, 6, y ahí dice otra vez, estaba en pie un cordero como inmolado. 7 cuernos, 7 ojos, y eso es lo que él dice en Apocalipsis 5. Le voy a leer otra vez porque en esta parte no estaba, no escribí el pasaje, y dice, y miré y vi que en medio del trono
Y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, yo leo este versículo y digo, pues, ¿qué está pasando? Un cordero como que estaba ahí victimizado, sacrificado, y que tenía 7 cuernos y estaba vivo, ¿no? De en pie, con 7, pero porque dice como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Entonces, ciertamente aquí va a ser la resurrección, porque dice como inmolado, como ya sacrificado, pero vivo. Entonces, resucitado, un cordero. Entonces, este concepto de cordero también tiene que tener referencias tanto antiguo como nuevo. Aquí, el mismo Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces apunta tanto en aquel momento hasta, vemos cómo el mismo Cordero que utiliza Abraham para en sustitución, para no sacrificar al único, otra vez hijo, que es Isaac, y ahora viene hasta el nuevo, hasta el Apocalipsis, del que habla del Cordero de Dios, y todo está apuntándose allá, pues es Cristo, es Cristo. Y dice Apocalipsis ahora 13:8, más adelante dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Veremos un poquito más de esto cuando lleguemos al 13:8, pero aquí lo que yo quiero resaltar para no cambiar la línea del tema es el de el Cordero y inmolado. Entonces, este mismo es el que está hablando aquí en manera simbólica. Y después, obviamente, Jesucristo no tiene 7 cuernos, 7 ojos, ¿ok? Y los cuales los 7 espíritus de Dios enviados son los 7 espíritus de Dios enviados a la tierra. Ahora bien, las llaves de la muerte y del Hades, si se consideran los genitivos objetivos, así lo comentan, muerte y Hades debe de entenderse espacialmente como en Apocalipsis 20:13 al 14. Aquí, como decía, he comentado, la muerte, tanto el Hades como la muerte, se puede ver como un lugar o como una persona. Al igual que allá se veía en otras culturas como persona, aquí en varias partes en la Biblia lo pone. Y dice en el 13 al 14 de Apocalipsis 20, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron, fíjense, aquí ya es persona, aquí como si fuera una cuestión de entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, como personas, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Ok? La muerte segunda, la eterna. En otras palabras, son lugares, aquí lo que habla también de espacialidad, de espacio. Dice, si se construyen como genitivos posesivos, muerte y Hades deben entenderse como personificaciones. En el 6:8 dice, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. En el otro, perdón, era lo de espacial de lugares, y aquí es la personificación de cada uno. O sea, lo hablan porque es una manera de antropomórfica para que lo podamos entender, al igual que como, y es un lenguaje que utilizan en el Antiguo Testamento, cuando dice mis ojos, dice Dios los ven. El punto es que Dios no tiene ojos, ¿ok? Mi brazo, Dios no tiene brazo, pero lo escribe así para que él sea entendible para la audiencia, para el hombre en este caso, y se identifique. Muy bien, entonces, ahora, en el hebreo, la palabra muerte es mot, y en el lenguaje ugarítico, eso es los que hablaban los sirios en el 2000 antes de Cristo, la palabra para muerte es mot,
Y Mot es una deidad del panteón. El panteón es el templo donde habitaban los dioses, al igual que el panteón, porque es lo mismo. El panteón donde están todos los cuerpos, ahí es igual, es la misma palabra, y en el griego era donde estaban los dioses todos paganos. Esta figurita de aquí es el rey Mot. ¿Ok? Y muchos, si vemos ahora y entendemos cuando sus ídolos se los llevaban todos los otros pueblos idólatras, tenían estas figuritas. Entonces, esta figura viene desde entonces y vienen las cuestiones de adoraciones a este tipo de imágenes. Y ahora sí, es también, por ejemplo, cuando en el Éxodo 20, hablando, no te harás imagen de mí, etcétera, etcétera. Es también por esto, porque Dios no se le puede poner imagen, pero hace una diferenciación con los otros dioses que no son dioses, ¿no? Son nada más conceptos y figuras, ¿no? Como también lo habla en el Salmo, tienen ojos más no ven, tienen oídos más no oyen, tienen boca más no hablan, etcétera, etcétera. Así son todos aquellos que los adoran. Entonces, esto viene desde entonces, pero ahí está Mot. De la mano del Seol, dice, los redimiré, los libraré de la muerte. Y fíjense, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida en mi vista. Puse este versículo, así nada más por así de repente que apareciera, porque si yo no les digo de dónde vienen, aquellos que estén relacionados con un versículo de Pablo, les va a sonar parecido. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Y habla aquí del Seol. Seol, y es lo que él es el Hades en el Antiguo Testamento. Hades en el Nuevo Testamento. Seol, Hades es lo mismo. ¿Ok? Por eso en los Salmos habla del Seol, pero lo habla también como el sepulcro en esto. Y este versículo se encuentra en Oseas. Y para aquellos que lo relacionan con el Nuevo Testamento, este se encuentra en 1 Corintios 15, en el 54, y dice, perdón, el 55, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vean que la personificación, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto de la victoria apunta todo este capítulo, esta parte del capítulo 15, está apuntando hacia una cuestión escatológica. Y apunta obviamente a la cuestión del Apocalipsis, pero también habla de la victoria. No es por eso que nosotros, porque es porque en Cristo somos más que victoriosos, sí, pero no es para utilizarlo para cualquier expresión cotidiana que gané y somos más que victoriosos, no, sino que aplica a esta cuestión de la muerte y seremos victoriosos y a cuestión de la bestia y de todo lo que hablará y habla Apocalipsis. Muy bien. Ahora, en la Biblia hebrea, la teología del Antiguo Testamento, todo el mundo va para el Seol, porque todos mueren. Y aquí es donde quiero que irnos despacito, porque se pueden irse por otro lado. Y lo voy a ir tratando de hacer las observaciones a medida que avancemos. Dice, las únicas excepciones son las personas a las que Dios exime de esto, y solo hay dos de estos, la Biblia hebrea, que es Enoc y Elías. Ellos no van, ellos no mueren. Entonces, todos los que mueren en estos van al Seol, en estos puede estar al Seol, lo habla. Algunos otros teólogos indican que al escribir sobre la muerte y el Hades del Antiguo Testamento, o en realidad Mot y Seol, no hay ningún ejemplo en esto en el Antiguo Testamento de un verdadero descenso y regreso del inframundo por parte de un ser humano vivo. ¿Ok? Ciertas personas que obviamente observan esto. Y una de las cosas es entonces, ¿qué pasa con todos los que han muerto? ¿No? Porque esa es parte de las diferencias que ahí va a haber, ¿no? Si todos mueren, sí van al sepulcro,
Está el concepto que utilizan, por ejemplo, estas personas que aquí, como comentamos, que todos van al Seol, sí, todos van al sepulcro, pero unos podrían decir, no, todos van al Seol, en el cual es un lugar en donde están las almas. Y eso es un concepto que muchas veces, si no se entiende, se caen ciertos problemas como doctrina católica, que de ahí sale el purgatorio. Entonces mueren y sus almas van ahí, que piden y todo, pero de hecho ya el católico ya las quitó, ¿verdad? Creo que Ratzinger, creo que sí fue Ratzinger que dijo que eso no existe y ya las quitó, ¿verdad? Y como el Papa puede hacer eso, pues entonces en la doctrina eso lo hacen. Pero también, por ejemplo, uno se podría, y aquí uno se puede cuestionar, entonces, ¿qué pasa? ¿Y dónde están ellos? Entonces, en la cuestión del Seol, en la cuestión del sepulcro. Y ahí donde viene la pregunta es, en en el credo de los apóstoles, que dice que cuando murió, después desciende a los infiernos y después resucita, ellos, ciertas doctrinas, creen que Jesucristo baja para predicar el evangelio y liberar a las almas, desde Adán hasta donde él queda. Entonces es un poquito que choca, pero eso es una doctrina, ¿no? Y después que de ahí es por eso que vence y toma las llaves y él se las quita, digamos, a la muerte, y por eso gana. Pero la otra, la doctrina reformada es diferente, ¿no? Aunque en el credo de los apóstoles lo dice, pero se dice y comentan que versiones anteriores al credo de los apóstoles no tenía eso, sino fue después añadido, y es añadido por todo este fuerte concepto cultural que se tiene. Entonces no está, pero la parte, y hay versículos, que también sería otro tema muy independiente, pero hay versículos que esta parte de infierno, de todo lo que habla, se refiere al castigo que tiene Jesucristo allí en el momento que Dios imputa todos los pecados de todos en él. Y es ahí donde todo ese dolor, y es por eso que él lo tiene de esa manera. Entonces aquí es ahora sí, como dice R.C. Sproul, que es el orden que sería, ¿no? Sería primero la cuestión de que él sufre el infierno, todo el pecado, después muere y resucita. Y no como lo comenta en otro, muere, baja al infierno y resucita. Entonces, es una cuestión de orden, pero, por ejemplo, cuando Jesucristo está crucificado y el ladrón de la mano del lado derecho le dice que acuérdate de mí, cuando estés le dice a él, y Jesucristo le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No es, bajamos primero y después nos vamos. Entonces, hay conceptos de esto que se puede discutir y, y, y se comenta. De hecho, por ejemplo, la confesión, el catecismo, perdón, de Heidelberg también dice esto. Entonces, para poder, digamos, argumentar el credo de los apóstoles versus ahorita con el catecismo de Heidelberg, que también es todo un grupo de teólogos que se juntan y en qué creemos y qué es lo que enseñamos, ¿no? Muy bien. Ahora, regreso al mismo para leer en esto, el que yo soy el primero, el último, y el que vivo y el que estuvo muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y esto dice el Santo de Israel, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Muchos ven esta figura personificada como Mot, ¿okay? Personas, ¿ok? El dios cananeo, el que vimos en la figurita, de los textos ugaríticos con características muy similares a la muerte en el Antiguo Testamento. No lo pueden negar. Y en la Biblia podemos ver esta personificación. La muerte usa las olas del mar contra sus víctimas. Segunda de Samuel 22, 5 al 6. Cuerdas y lazos. Salmos 17, 5 al 6.
del el 114.3, Proverbios 13.14, 14.27, 21.6. Sube por las ventanas, Jeremías 9.21. Mata a la gente, Job 18.13, Jeremías 18.21. Aterroriza a personas, Salmos 54.5. Consume, Job 15.21. Nunca se sacia, Habacuc 2.5. Aplasta, Job 30.23. Habla, Job 28.22. Pastorea, Salmos 48.15. Es enemigo del hombre, en Cantares de los Cantares 8.6. Tiene armas, Salmos 7.13. Es enviado por Dios, Isaías 9.7. Habacuc 3.13. Encuentra gente, Proverbios 24.8. Y Daniel 2.9 puede ser llamado, Job 17.14, Proverbios 18.6. Ok, vemos que también se usa en la manera que se escribe en el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que ir entendiendo, porque no podemos decir, en este lado y por lo tanto todos son iguales. No, veamos el propio cómo la Biblia lo ha estado utilizando. Y pongo aquí para ir terminando, y veo aquí que el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y ninguno abre. Fíjense bien, Isaías 22. Jehová de los ejércitos dice así, un poco de versículos atrás. Ve, entra entra a este tesoro, a Sebna, el mayordomo, y dile, ¿qué tienes tú aquí? ¿O qué tienes tú aquí que labraste aquí sepulcro para ti? Como el que en lugar alto labra su sepultura, o en el que esculpe para sí morada en una peña. He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio, y de cierto te cubrirá el rostro. Te echará a rodar con ímpetu, como a bola por tierra extensa. Allá, dice, allá morirás, y allá estarán los carros de tu gloria, oh vergüenza de la casa de tu Señor, y te arrojaré de tu lugar, y de tu puesto te empujaré. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, fíjese bien, en aquel tiempo, día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Elquías, y lo vestiré de tus vestimentas, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá, y pondré la llave de la casa de David. Vean que aquí está lo de David. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Si observan, es lo mismo que está utilizando Juan. Lo que hizo Juan apunta a lo que está hablando Isaías. Y lo hincaré como un clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos, todos los vasos menores, desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Entonces, pero ven aquí una cosa, en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim. Esta palabra de Eliakim se compone de dos, él, que es Dios, y cum, que es el que resucita, y a este es Cristo. Entonces hace todavía más sentido que esté hablando que mi siervo, que aquí apunta, es una manera de que está figurada, apunta a Cristo, al que va a resucitar, al que dice acá en el que estaba, el que está de pie, ¿verdad? El que en otro pasaje, pero dice el que vivo y estuve muerto, me sé aquí vivo por los siglos, y dice al que tiene la llave de David, el que se abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, es sumamente interesante, y quiero que observemos cómo va Juan conectando este pasaje, y lo apunta perfectamente a Jesucristo. Para los que en ese tiempo lo escuchaban, era más directo entenderlo, y ahora para nosotros no. Así que los invito a todos que vayan al canal de YouTube para que puedan volver a escuchar esta sesión.